Las bienaventuranzas. Una exposición de Mateo 5, 1 al 12. Por Thomas Watson. Capítulo 12. Mansedumbre cristiana. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Hemos llegado al tercer paso que conduce a la bienaventuranza, la mansedumbre cristiana. Bienaventurados los mansos. Vean cómo el Espíritu de Dios adorna con multiplicidad de gracias al hombre interior del corazón. La obra del Espíritu Santo no solo es singular, sino también diversa. Hace el corazón manso, puro, pacífico, etc. Por lo tanto, las gracias se comparan con la labor de la costura, que es diversa y variada en sus flores y colores, Salmo 45:14. En las palabras hay un deber, y ese deber, como la paloma que trae una hoja de olivo en su pico, ellos heredarán la tierra. La proposición en la que insistiré es que las personas adecuadas son bienaventuradas. Para comprender esto correctamente, debemos saber que hay una doble mansedumbre hacia Dios y mansedumbre hacia el hombre. 1. Mansedumbre hacia Dios, que implica dos cosas: sumisión a su voluntad, flexibilidad a su palabra. En primer lugar, sumisión a la voluntad de Dios, cuando nos comportamos con calma, sin inflarnos ni murmurar, bajo las dispensaciones de la providencia. Es el Señor, haga lo que bien le parezca. 1 de Samuel 3:18. El cristiano manso dice así: que Dios haga lo que quiera conmigo, que me imponga la condición que quiera, me someteré. Dios ve lo que es mejor para mí, ya sea un terreno fértil o estéril. Que manifieste su voluntad, basta con que Dios la haya hecho. Fue un espíritu indómito en el profeta luchar con Dios: hago bien en enojarme hasta la muerte, Jonás 4:9. En segundo lugar, flexibilidad ante la palabra de Dios, cuando estamos dispuestos a dejar que la palabra domine nuestras almas y nos volvemos flexibles a todas sus leyes y máximas. Es espiritualmente manso quien se conforma a la mente de Dios y no discute con las instrucciones de la palabra, sino con las corrupciones de su corazón. El discurso de Cornelio a Pedro resumaba un espíritu manso. Ahora pues, todos estamos aquí presentes ante Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hechos 10:33. Qué bienaventurado es cuando la palabra que viene con majestad se recibe con mansedumbre. Santiago 1:21. 2. Mansedumbre hacia el hombre. Basilio el Grande llama a esto el carácter indeleble de un alma bondadosa. Bienaventurados los mansos. Para ilustrar esto, mostraré qué es esta mansedumbre. La mansedumbre es una gracia mediante la cual el Espíritu de Dios nos permite moderar nuestras pasiones. Es una gracia. El filósofo la llama virtud, pero el apóstol la llama gracia, y por lo tanto la incluye entre los frutos del Espíritu, Gálatas 5:23. Es de origen divino y original. Gracias a ella podemos moderar nuestras pasiones. Por naturaleza, el corazón es como un mar agitado, que expulsa la espuma de la ira y la ira. Ahora bien, la mansedumbre calma las pasiones. Actúa como moderadora en el alma, aquietando y frenando sus movimientos descontrolados. Así como la luna sirve para templar y calmar el calor del sol, la mansedumbre cristiana calma el ardor de la pasión. La mansedumbre de espíritu no solo nos capacita para la comunión con Dios, sino también para la conversación civilizada con los hombres, y por ello, entre todas las gracias, ocupa el primer lugar. La mansedumbre posee una belleza y dulzura divinas. Da crédito a la religión, triunfa sobre todos. Esta mansedumbre consiste en tres cosas: soportar las ofensas, perdonar las ofensas y recompensar el bien por el mal. Primero, la mansedumbre consiste en soportar las ofensas. Puedo decir de esta gracia que no se irrita fácilmente. Un espíritu manso, como la yesca húmeda, no se enciende fácilmente. Los que procuraban mi mal hablaban cosas perversas, pero yo, como sordo, no oía. Salmo 38:12 y 13. La mansedumbre es la brida de la ira. Las pasiones son ardientes y testarudas, la mansedumbre las controla. La mansedumbre refrena la boca, la ata a su buena conducta. La mansedumbre observa el lema: soportar y contener. Hay cuatro cosas que se oponen a la mansedumbre. En primer lugar, la mansedumbre se opone a la precipitación de espíritu. No te apresures a enojarte, porque la ira reposa en el seno de los necios. Eclesiastés 7:9. Cuando el corazón hierve de pasión y la ira, como dice Séneca, brilla en los ojos, esto dista mucho de la mansedumbre. La ira reposa en el seno de los necios. La ira puede estar en un sabio, pero reposa en un necio. El hombre iracundo es como el lino o la pólvora. Apenas lo tocas, arde en llamas. San Basilio llama a la ira embriaguez, y Jerónimo dice que hay más ebrios de pasión que de vino. Séneca llama a la ira un breve acceso de locura. A veces suspende el uso de la razón. En las mejores cosas somos bastante fríos.
En la religión somos todo hielo, en la contienda todo fuego. Qué indecorosa es la ira precipitada. Cómo disfraza y desfigura. Homero dice de Agamenón que, cuando moderaba su pasión, se asemejaba a los dioses. Era como Júpiter en rasgos, como Palas en sabiduría, pero cuando estaba en su furia, era un auténtico tigre. Nada de Júpiter aparecía en él. Así como Platón aconsejaba a los grandes juerguistas y bebedores de su época que se miraran en un espejo cuando estuvieran en su estado de ebriedad y se les parecerían repugnantes, así también un hombre disfrazado de pasión se mire en el espejo, y seguro que en adelante se desenamorará de sí mismo. El rostro se hincha de ira, las venas se ennegrecen de sangre. Que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, Efesios 4:26 y 27. Oh, dice alguien, me ha hecho daño y nunca le daré lugar, pero mejor le doy lugar a él que al diablo. Un espíritu impulsivo no es un espíritu manso. No es que no podamos enojarnos en algunos casos. Existe una ira santa. Esa ira sin pecado, la que se opone al pecado, es contra el pecado. La mansedumbre y el celo pueden ir de la mano. En materia de religión, el cristiano debe estar revestido del espíritu de Elías y estar lleno de la ira del Señor, Jeremías 6:11. Cristo fue manso, Mateo 11:29, pero celoso, Juan 2:14 y 15. El celo por la casa de Dios lo consumía. En segundo lugar, la mansedumbre se opone a la malicia. La malicia es la imagen del diablo, Juan 8:44. La malicia es un asesinato mental, primera de Juan 3:15. Es apta para el deber. ¿Cómo puede orar un hombre así? He leído de 2 hombres que vivían en malicia, a quienes se les preguntó cómo podían rezar el Padre Nuestro. Uno respondió agradeciendo a Dios que hubiera muchas buenas oraciones además. El otro respondió que, al rezar el Padre Nuestro, omitió las palabras, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero Agustín menciona a Dios respondiendo, porque no rezas mi oración, no escucharé la tuya. Qué triste sería que todo lo que un hombre comiera se convirtiera en veneno. Para un hombre malvado, todas las santas ordenanzas de Dios se convertían en veneno. La mesa del Señor es una trampa, come y bebe su propia condenación. Un espíritu malvado no es un espíritu manso. En tercer lugar, la mansedumbre se opone a la venganza. La malicia es la escoria de la ira, y la venganza es la malicia desbordante. La malicia es una alimaña que se alimenta de sangre. La venganza es el néctar y la ambrosía de Satanás. Este es el manjar que el malicioso prepara para el diablo. La Escritura prohíbe la venganza, amados, no os venguéis vosotros mismos, Romanos 12:19. Esto es arrebatarle el oficio a Dios, a quien se le llama Dios de recompensas, Jeremías 51:56, y Dios de venganza, Salmo 94:1. Esto recomiendo encarecidamente contra quienes se desafían a duelos. De hecho, los duelos espirituales son lícitos. Es bueno luchar contra el diablo. Resistid al diablo, Santiago 4:7. Es bueno batirse en duelo con el yo, la parte regenerada, contra la carnal. Bienaventurado el que busca venganza de sus lujurias. Sí, qué venganza. Segunda de Corintios 7:11. Pero otros duelos son ilícitos. No os venguéis vosotros mismos. Los turcos, aunque un pueblo bárbaro, en la antigüedad quemaban a quienes acudían a duelo, aplicándoles brasas de fuego en el costado. Quienes estaban en el ardor de la venganza eran castigados con el fuego. Algunos podrán objetar. Pero si soy tan manso y dócil al soportar las injurias e incivilidades, perderé mi crédito. Será una carga para mi reputación. Respondo, pasar por alto una injuria sin venganza no eclipsa el crédito de un hombre. Salomón nos dice que es la gloria del hombre pasar por alto la transgresión, Proverbios 19:11. Es más honor enterrar una injuria que vengarla, y menospreciarla que escribirla. Las criaturas más débiles se vuelven más rápidas y pican con cada toque. El león, criatura más majestuosa, no se provoca fácilmente. La zarza desgarra. El roble y el cedro son más apacibles. La pasión trae debilidad. Un espíritu noble pasa por alto una ofensa. De nuevo, supongamos que el crédito de un hombre se ve perjudicado por aquellos cuya censura no debe ser valorada. Sin embargo, piensa, ¿qué es peor, la vergüenza o el pecado? ¿Pecarías contra Dios para salvar tu crédito? Sin duda, es poca sabiduría que un hombre arriesgue su sangre para recuperar su reputación y corra al infierno para ser considerado valiente. No es que un hombre no pueda defenderse cuando su vida está en peligro. Algunos anabaptistas consideran ilegal tomar la espada en cualquier ocasión, aunque cuando tienen el poder,
Me resisto a confiar en ellos, pues el agua de sus ríos a menudo se convierte en sangre, pero sin duda un hombre puede tomar la espada para su propia preservación, de lo contrario, incurre en la violación del sexto mandamiento. Es culpable de suicidio. Al tomar la espada, no busca tanto la muerte ajena como la salvaguardia de su propia vida. Su intención no es causar daño, sino evitarlo. La defensa propia es congruente con la mansedumbre cristiana. La ley de la naturaleza y la religión la justifican. Ese Dios que nos manda, envainar la espada, Mateo 26:52, sin embargo, nos concede un escudo para nuestra propia defensa, y quien nos quiere, inocentes como palomas, para no ofender a otros, nos tendrá, astutos como serpientes, para preservarnos. Aunque la venganza pueda ser contraria a la mansedumbre, no deja de ser para un magistrado la venganza de las querellas ajenas. De hecho, no se trata de venganza en él, sino de hacer justicia. El magistrado es el lugarteniente de Dios en la tierra. Dios ha puesto la espada en su mano, y no debe llevarla en vano. Debe estar, para castigo de los malhechores, 1 de Pedro 2:14. Aunque una persona particular no debe devolver a nadie, mal por mal, Romanos 12:17, un magistrado sí puede hacerlo, el mal del castigo por el mal de la ofensa. Esta forma de devolver el mal es buena. Los particulares deben meter la espada en la vaina, pero el magistrado peca si no la desenvaina. Así como su espada no debe desgastarse por la crueldad, tampoco debe oxidarse por la parcialidad. Demasiada indulgencia en un magistrado no es mansedumbre, sino injusticia. Que consienta las ofensas y diga con una suave reprimenda como Elí, ¿por qué hacen tales cosas? No, hijos míos, porque no es buen informe el que oigo, 1 de Samuel 2:23 y 24, esto no es más que afeitarse la cabeza que merece ser cortada. Tal magistrado se hace culpable. En cuarto lugar, la mansedumbre se opone a la maledicencia. Que se aparte toda maledicencia, Efesios 4:31. Nuestras palabras deben ser suaves, como las aguas de Siloé que corren mansamente. Es muy común que los espíritus apasionados prorrumpan en lenguaje ofensivo. Las lenguas de muchos se encienden, y es el diablo quien enciende la mecha. Por eso, las escrituras dicen que son incendiados por el infierno, Santiago 3:6. Los hombres han aprendido de la serpiente antigua a escupir su veneno unos a otros en insultos vergonzosos. Cualquiera que diga, necio, quedará expuesto al infierno de fuego, Mateo 5:22. Bajo la palabra, necio, nuestro Salvador prohíbe todo término difamatorio. Prestemos atención a esto. Es odioso para Dios. Dios no está en este fuego, sino en la voz apacible y delicada, 1 de Reyes 19:12. Algunos dirán, ¿acaso el apóstol Pablo no llamó necios a los Gálatas? Gálatas 3:1. Respondo que Pablo tenía un espíritu infalible, algo que nosotros no tenemos. Además, cuando Pablo pronunció esas palabras, no fue para reprocharles, sino para reprenderlos. No fue para difamar a los Gálatas, sino para reivindicarlos, no para vilipendiarlos, sino para humillarlos. Pablo se entristeció al verlos recaer tan pronto. Bien pudo decir, Gálatas necios, con santo celo, porque habían sufrido tanto por la religión y ahora desertaban y se apartaban. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Versículo 4. Pero aunque Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, dio este epíteto a los Gálatas, no nos justifica usar términos deshonrosos cuando alguien nos ha ofendido. La mansedumbre no se desahoga con injurias. No se venga con insultos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, Judas 9. Algunos entienden que Miguel se refiere a Cristo, pero con mayor precisión se refiere a uno de los ángeles principales. La disputa entre el arcángel y el diablo se centró en el cuerpo de Moisés. Algunos teólogos afirman que cuando Dios se deshizo del cuerpo de Moisés, empleó al arcángel para enterrarlo tan secretamente que no se supiera su lugar de sepultura. Es probable que, si se hubiera encontrado su cadáver, los israelitas, con un celo desmedido, hubieran estado dispuestos a adorarlo. El diablo se opone al arcángel y contiende por el cadáver, pero el arcángel no se atrevió, o, como algunos lo interpretan, no pudo soportar, proferir juicio de maldición. Parece que el diablo lo provocó con malas palabras y hubiera querido arrancarle la ira, pero el arcángel fue manso y solo dijo, el Señor te reprenda. El ángel ni siquiera se atrevió a despotricar contra el diablo. Podemos aprender la mansedumbre del arcángel, no devolvamos maldición por maldición, 1 de Pedro 3:9. No es que un cristiano no deba, con prudencia, librarse de las calumnias. Cuando el apóstol Pablo fue acusado de locura, se justificó. No estoy loco, excelentísimo Festo, Hechos 26:25.
Aunque las réplicas de un cristiano no deben ser vulneradoras, pueden ser justificativas. Aunque no escandalice a otro, puede disculparse. Debe haber prudencia cristiana, así como mansedumbre cristiana. No es mansedumbre, sino debilidad, renunciar a nuestra integridad. Job 27:6. Callar cuando nos calumnian es hacernos parecer culpables. Debemos fingir mansedumbre para no perder el honor de la inocencia. Es lícito defendernos a nosotros mismos. La única falta reside en esto, cuando respondemos a las injurias con términos de reproche, lo cual es pagarle a alguien con la moneda del diablo. La segunda rama de la mansedumbre consiste en perdonar las injurias. Y cuando estén orando, perdonen, Marcos 11:25, como si Cristo hubiera dicho, de poco sirve orar si no se perdona. Un espíritu manso es un espíritu perdonador. Esta es una obra hercúlea. Nada más cruza la corriente de la naturaleza corrupta. Los hombres olvidan las bondades, pero recuerdan las injurias. Una vez oí hablar de una mujer que vivía en la malicia, y cuando algunos vecinos, en su lecho de muerte, le pidieron que perdonara, respondió, no puedo perdonar aunque vaya al infierno. Esto es ir a contracorriente. Algunos prefieren sacrificar su vida a sus lujurias, pero debemos perdonar, y perdonar como Dios perdona. El perdón debe ser, en primer lugar, verdadero. Dios no finge perdonar ni se guarda nuestros pecados. Él borra nuestras deudas, Isaías 43:25. Dios aprueba un acto de olvido, Jeremías 31:34. Perdona y olvida. Así, el espíritu manso no solo finge perdonar a su prójimo, sino que lo hace de corazón, Mateo 18:27. En segundo lugar, totalmente. Dios perdona todos nuestros pecados. No escribe 50 por 80, sino que da una liberación general. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Salmo 103:3. Así, un cristiano manso perdona todas las ofensas. Los corazones falsos pasan por alto algunas ofensas, pero retienen otras. Esto es solo un perdón a medias. ¿Es esto mansedumbre? ¿Quieres que Dios te trate así? ¿Quieres que perdone tus ofensas, como tú perdonas a los demás? En tercer lugar, Dios perdona a menudo. A menudo pecamos. Cada día volvemos a cometer errores, pero Dios perdona con frecuencia. Por eso se dice que, multiplica el perdón, Isaías 55:7. Así, un espíritu manso reitera y concede un perdón tras otro. Pedro pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7? Mateo 18:21. Cristo le responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, versículo 22. Algunos podrían objetar que se ha infligido tal afrenta que la carne y la sangre no pueden soportar. Respondo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, 1 Corintios 15:50. Los cristianos deben vivir en antípodas de sí mismos y, con la espada del Espíritu, luchar contra las lujurias de la carne, Gálatas 5:24. De nuevo, podrían decir, pero si perdono una ofensa, provocaré más. Respondo, es propio de una naturaleza diabólica ser peor por la bondad, pero supongamos que nos encontráramos con tales monstruos, aún así, es nuestro deber estar dispuestos a perdonar, Colosenses 3:13. ¿Dejaremos de hacer el bien porque otros no dejen de ser malos? Si cuanto más perdones las ofensas, más injurias recibas, esto hará que tu gracia brille más. El vicio de otros será una mayor demostración de tu virtud. Perdonar a menudo aumentará el peso de su pecado y el peso de tu gloria. Si alguien me dice, me esfuerzo por sobresalir en otras gracias, pero en cuanto a esta gracia de la mansedumbre, la de soportar y perdonar las ofensas, no puedo alcanzarla, deseo ser excusado en esto. ¿Qué dices de otras gracias? Donde hay una gracia, están todas. Si falta la mansedumbre, no es más que una cadena de gracia falsa. Tu fe es una fábula, tu arrepentimiento, una mentira, tu humildad, hipocresía. Y cuando dices que no puedes perdonar, piensa en tu pecado. Tu prójimo no es tan malo al ofenderte como tú al no perdonarlo. Tu prójimo, al ofenderte, ofende a un hombre, pero tú, al negarte a perdonarlo, ofendes a Dios. Piensa también en el peligro que corres. Tú, que eres implacable, y aunque puedas sofocar el fuego de tu ira, no lo extingues, sabe que si mueres esta noche, morirás sin perdón. Si no me crees a mí, cree en Cristo. Si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, Marcos 11:26. Quien vive sin mansedumbre, muere sin misericordia. La tercera rama de la mansedumbre consiste en recompensar bien por mal. Este es un grado superior al anterior. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, orad por los que os ultrajan, Mateo 5:44.
Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, Romanos 12:20. No devolviendo mal por mal, sino al contrario, bendiciendo, Primera de Pedro 3:9. Este triple cordón de las Escrituras no debería romperse fácilmente. Devolver mal por mal es brutal, devolver mal por bien es diabólico, devolver bien por mal es cristiano. Los paganos creían lícito no hacer daño a nadie a menos que se les provocara previamente con una injuria, pero la luz de las Escrituras brilla más que la lámpara de la razón. Amad a vuestros enemigos. Cuando la gracia llega al corazón, obra una extraña transformación. Español: cuando un vástago se injerta en el tronco, participa de la naturaleza y la savia del árbol y produce el mismo fruto. Toma un cangrejo, injertalo en una reineta, produce el mismo fruto que la reineta. Así que el que una vez fue de disposición agria y cascarrabias, dado a la venganza, cuando una vez participa de la savia del olivo celestial, da frutos generosos. Está lleno de amor hacia sus enemigos. La gracia apacigua la pasión y derrite el corazón en compasión. Como el sol atrae muchos vapores espesos y nocivos de la tierra y el mar, y los devuelve en dulces lluvias, así un corazón bondadoso devuelve toda la crueldad y descortesía de sus enemigos con las dulces influencias y destilaciones del amor. Así David: me pagaron mal por bien, pero en cuanto a mí, cuando estaban enfermos, mi vestido era de cilicio, humillé mi alma con ayuno. Salmo 35, 12 y 13. Algunos se habrían alegrado, él lloró. Otros se habrían vestido de escarlata, David se vistió de cilicio. Esta es la rareza, o más bien el milagro, de la mansedumbre. Devuelve bien por mal. Así hemos visto la naturaleza de la mansedumbre. La mansedumbre nos muestra la insignia de un verdadero santo. Es de espíritu manso y franco. No se irrita fácilmente. Acepta todo con el mejor sentido y vence la malicia con dulzura. Ojalá todos los que se profesan santos estuvieran adornados con esta gracia. Se nos reconoce como pertenecientes a Cristo cuando vestimos su librea. Él es un santo cuyo espíritu se ha vuelto tan manso que puede sofocar prejuicios y enterrar crueldades. Una pasión de lágrimas es más propia del cristiano que una pasión de ira. Todo santo es esposo de Cristo, Cantares 4:8. Ser manso es propio de la esposa de Cristo. Si se le inflige alguna injuria a la esposa, deja que su esposo la vengue. Es indecoroso que la esposa de Cristo ataque. Permítanme proponer ejemplos de mansedumbre. En primer lugar, el ejemplo de Jesucristo. Tu rey viene a ti manso, Mateo 21:5. Cristo fue ejemplo y modelo de mansedumbre. Cuando le maldecían, no respondía con maldición, Primera de Pedro 2:23. Las palabras de sus enemigos fueron más amargas que la hiel que le infligieron, pero las de Cristo fueron más suaves que el aceite. Oró y lloró por sus enemigos. Nos llama a aprender de él: aprended de mí, que soy manso, Mateo 11:29. Cristo no nos manda, dice Agustín, que aprendamos de él a obrar milagros, a abrir los ojos de los ciegos, a resucitar a los muertos, sino que quiere que aprendamos de él a ser mansos. Si no imitamos su vida, no podemos ser salvos por su muerte. En segundo lugar, tengamos ante nuestros ojos el ejemplo de algunos santos que han brillado en esta gracia. Moisés fue un hombre de mansedumbre sin igual. Y Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, Números 12:3. ¿Cuántas injurias les infligió? Cuando el pueblo de Israel murmuró contra él, en lugar de enfurecerse, oró por ellos, Éxodo 15:24 y 25. El texto dice que murmuraron ante las aguas de Mara. Si bien las aguas no eran tan amargas como el ánimo del pueblo, no pudieron provocarlo a ira, sino a suplicar. En otra ocasión, cuando les faltaba agua, se enzarzaron en una discusión con Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos? Éxodo 17:3. Como si hubieran dicho: si morimos, te imputaremos nuestra muerte. ¿No sería esto exasperante? Seguramente se habría requerido la mansedumbre de un ángel para soportar esto, pero Moisés, mansedumbre. No les dirigió una palabra inapropiada. Aunque estaban en medio de la tormenta, él estaba en calma. Ellos reprendían, pero él oraba. Ojalá que así como el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, también algo del espíritu de Moisés, este hombre manso, o más bien, ángel terrenal, repose sobre nosotros. Otro ejemplo eminente de mansedumbre fue David. Cuando Simei maldijo a David, y Abisai, uno de sus guardaespaldas, quiso decapitar a Simei. No, dice el rey David, déjalo, y que maldiga, segundo de Samuel 16:11. Y cuando Saúl agravió y maltrató a David, y David pudo haberlo tomado por sorpresa y haberlo matado, primero de Samuel 26:7 y 12, no quiso tocar a Saúl, sino que invocó a Dios como árbitro, versículo 23. Aquí había un reflejo de mansedumbre.
En tercer lugar, los ejemplos de los paganos. Aunque su mansedumbre no podía llamarse propiamente gracia, pues no provenía de una fe sólida, era, sin embargo, muy hermosa en su género. Cuando alguien injuriaba a Pericles y lo seguía hasta su casa por la noche, injuriándolo, no respondía ni una palabra, sino que ordenaba a uno de sus sirvientes que encendiera una antorcha y lo llevara a su casa. Federico, duque de Sajonia, cuando se enojaba, se encerraba en su aposento y no dejaba que nadie se acercara hasta dominar su ira. Plutarco relata que los pitagóricos, si por casualidad se peleaban durante el día, se abrazaban y eran amigos antes del atardecer. Cicerón, en uno de sus discursos, describe a Pompeyo el Grande como un hombre de carácter manso. Admitía a todos con tanta libertad y escuchaba las quejas de los agraviados con tanta benevolencia que aventajaba a todos los príncipes que le precedieron. Tenía un carácter tan dulce que era difícil decir si sus enemigos temían más su valor o si sus súbditos amaban su mansedumbre. Julio César no solo perdonó a Bruto y Casio, sus enemigos, sino que los favoreció. Se consideraba sumamente honrado por los actos de clemencia y mansedumbre. ¿Acaso el resorte de la naturaleza se elevó tanto, y no se elevará aún más la gracia? ¿Degradaremos la fe por debajo de la razón? Escribamos según estas copias impecables. 2. La mansedumbre es un gran adorno para el cristiano. El adorno de un espíritu manso, primera de Pedro 3:4. Cuán amable es un santo a los ojos de Dios cuando se adorna con esta joya. Lo que el salmista dice de la alabanza, Salmo 33:1, lo mismo puedo decir de la mansedumbre. Es hermosa para los justos. Ninguna prenda es más apropiada para un cristiano que la mansedumbre. Por lo tanto, se nos insta a revestirnos de esta prenda. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, de mansedumbre, Colosenses 3:12. Un espíritu manso honra la religión y acalla la malicia. Es el barniz que da brillo a la santidad y realza el Evangelio. 3. Así es como se llega a ser como Dios. Dios es manso con quienes lo provocan. ¿Cuántas bocas negras se abren a diario contra la majestad del cielo? ¿Cómo desgarran los hombres su nombre? Violan su espíritu. Crucifican de nuevo a su Hijo. Andan por la tierra como demonios cubiertos de carne, pero el Señor es manso, no queriendo que ninguno perezca. Segunda de Pedro 3:9. ¿Con qué facilidad aplastaría Dios a los pecadores y los lanzaría al infierno? Pero modera su ira. Aunque lleno de majestad, también lleno de mansedumbre. En él se mezclan la grandeza principesca y la dulzura paternal. Así como tiene su cetro de realeza, también tiene su trono de gracia. Oh, cómo debería esto enamorarnos de la mansedumbre. Por esto nos asemejamos a Dios. No es la profesión lo que nos hace semejantes a Dios, sino la imitación. Donde falta la mansedumbre, no somos como los hombres. Donde está presente, somos como Dios. 4. La mansedumbre es sinónimo de un espíritu noble y excelente. Un hombre manso es un hombre valiente. Obtiene la victoria sobre sí mismo. La pasión surge de la imbecilidad y la debilidad. Por lo tanto, podemos observar que los ancianos y los niños son más coléricos que otros. La fuerza de la pasión es sinónimo de debilidad de juicio, pero el hombre manso, capaz de dominar su furia, es el más poderoso y victorioso. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Ceder a la pasión es fácil. Es dejarse llevar por la corriente de la naturaleza corrupta, pero volverse contra la naturaleza, resistir la pasión, vencer el mal con el bien, eso es propio del cristiano. Esta es la caballerosidad espiritual y la fortaleza mental que merecen los trofeos de la victoria y la corona de alabanza. 5. La mansedumbre es la mejor manera de conquistar y ablandar el corazón de un enemigo. Cuando Saúl yacía a merced de David, y éste solo le cortó la orla del manto, ¿cómo se conmovió el corazón de Saúl ante la mansedumbre de David? ¿Es esta tu voz, hijo mío David? Y Saúl alzó la voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, porque me has pagado con bien, mientras que yo te he pagado con mal, pues que cuando el Señor me entregó en tus manos, no me mataste, por tanto, que el Señor te pague con bien. Primero de Samuel 24:16 y 17. Este montón de brasas derrite y descongela el corazón de los demás. La mayor victoria es vencer a un enemigo sin asestar un golpe. El fuego irá donde la cuña no puede. La mansedumbre prevalece más que la ferocidad. La pasión convierte a un amigo en enemigo. La mansedumbre convierte a un enemigo en amigo. El cristiano manso tendrá cartas testimoniales incluso de su adversario. Se cuenta de Filipo, rey de Macedonia, que cuando le dijeron que Nicanor había injuriado abiertamente a su majestad, el rey,
en lugar de condenarlo a muerte, como aconsejó su consejo, le envió un generoso presente, lo cual conmovió tanto al hombre que recorrió el lugar para retractarse de lo que había dicho contra el rey y elogió su clemencia. La rudeza endurece el corazón, la mansedumbre los ablanda. Segundo de Reyes 6:22. Cuando el rey de Israel festejó a los cautivos que había tomado en la guerra, estos fueron más vencidos por su mansedumbre que por su espada. Las bandas de Siria no volvieron a entrar en la tierra de Israel. Segundo de Reyes 6:22. 6. Consideren la gran promesa del texto: los mansos heredarán la tierra. Este argumento quizá prevalezca entre quienes desean poseer bienes terrenales. Algunos podrían objetar: si me contengo y perdono, ¿perderé mi derecho al final y seré expulsado de todo? No. Dios ha establecido aquí la siguiente promesa: los mansos heredarán la tierra. El hombre indómito se encuentra en una triste situación. No le queda otro lugar que el infierno, pues no se le ha prometido ni la tierra ni el cielo. Los mansos heredarán la tierra. ¿Cómo heredan los mansos la tierra si son extranjeros en ella? Hebreos 11:37. Se dice que los mansos heredan la tierra, no porque ésta sea su principal herencia, ni porque siempre tengan la mayor parte en ella, sino, en primer lugar, son los herederos de la tierra porque, aunque no siempre poseen la mayor parte de ella, tienen el mayor derecho a ella. La palabra, heredar, dice Ambrosio, denota a los santos, título de propiedad sobre la tierra. El título de los santos es el mejor, al ser miembros de Cristo, quien es Señor de todo. Adán no solo perdió su derecho al cielo cuando cayó, sino también a la tierra, y hasta que no estemos incorporados a Cristo, no recuperamos plenamente nuestro derecho. No niego que los malvados tengan un derecho civil sobre la tierra que las leyes del país les otorgan, pero no un derecho sagrado. Solo el cristiano humilde tiene un título bíblico sobre su tierra. Consideramos que el mejor título es el que se posee en capite. Los santos tienen su derecho a la tierra en capite, en su cabeza, Cristo, quien es el príncipe de los reyes de la tierra, Apocalipsis 1:5. En este sentido, quien posee apenas un pie de tierra hereda más que quien tiene 1000 acres, porque tiene un derecho mejor y más jurídico sobre ella. En segundo lugar, se dice que el cristiano manso hereda la tierra, porque hereda la bendición de la tierra. El malvado la posee, pero no como fruto del favor de Dios. La posee como un perro tiene pan envenenado. Le hace más mal que bien. Un malvado vive en la tierra como quien vive en un aire infeccioso. Está infectado por sus misericordias. La grosura de la tierra solo lo hará freír y arder aún más en el infierno. De modo que se puede decir que un malvado no tiene lo que tiene, porque no tiene la bendición, pero el santo manso disfruta de la tierra como prenda del amor de Dios. La maldición y el veneno son quitados de la tierra, los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en la abundancia de paz. Salmo 37:11, sobre cuyas palabras Agustín da esta glosa: los hombres malvados, dice él, pueden deleitarse en la abundancia de ganado y riquezas, pero el hombre manso se deleita en la abundancia de paz. Lo que tiene, lo posee con serenidad y quietud interior. Cuando se dice que los mansos heredarán la tierra, no implica que no heredarán más que la tierra. También heredarán el cielo. Si solo heredaran la tierra, entonces, dice Crisóstomo, ¿cómo podría decirse, bienaventurados los mansos? Los mansos tienen la tierra solo como morada, tienen el cielo como mansión. Él embellecerá a los mansos con la salvación. Salmo 149:4. Los mansos embellecen la religión, y Dios los embellecerá con la salvación. La salvación es el puerto al que todos deseamos navegar. Es la cosecha y la vendimia de las almas. Los mansos son quienes cosecharán esta cosecha. Los mansos vestirán el manto bordado de la salvación. Los mansos son señores de la tierra y herederos de la salvación. Hebreos 1:14. 7. Considere la maldad de un espíritu indómito. Nada da más espacio al diablo para entrar en el corazón y tomar posesión que la ira y el enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26 y 27. Cuando los hombres dan rienda suelta a la pasión, dejan entrar a Satanás. El hombre iracundo tiene al diablo como compañero de cama. La pasión impide la paz. El cristiano manso tiene dulce quietud y armonía en su alma, pero la pasión la trastorna. No solo nubla la razón, sino que perturba la conciencia. Quien posee la pasión no se posee a sí mismo. No es de extrañar que quienes menosprecian la paz no tengan paz de conciencia. La ira contrista al Espíritu de Dios, Efesios 4:30 y 31, y si el Espíritu se contrista, se irá. No nos gusta quedarnos en casas llenas de humo. Al Espíritu de Dios no le agrada estar en un corazón tan lleno de los vapores y vapores de la pasión descontrolada.
8. Otro argumento para calmar el ardor desenfrenado de nuestros corazones malditos es considerar que todas las injurias y malos tratos que recibimos del mundo no son casuales, sino que el Dios omnisciente los dispone para nuestro bien. Muchos son como el perro necio que gruña la piedra, sin mirar jamás a la mano que la arrojó, o como el caballo que, espoleado por el jinete, muerde el filete. Si miráramos más allá de los instrumentos, nuestros corazones se volverían mansos y serenos. David vio más allá de la ira de Simei, maldice, porque el Señor se lo ha ordenado, segundo de Samuel 16:11. Qué sabiduría para los cristianos ver la mano de Dios en todas las barbaridades e incivilidades humanas. Job puso los ojos en Dios en su aflicción, y eso apaciguó su espíritu. El Señor ha quitado, sea bendito el nombre del Señor, Job 1:21. No dice, los caldeos nos han quitado, sino, el Señor nos ha quitado. ¿Qué hizo a Cristo tan manso en sus sufrimientos? No miró a Judas ni a Pilato, sino a su Padre. La copa que el Padre me ha dado, Juan 18:11. Cuando los malvados nos injurian y nos hieren, no son más que verdugos de Dios. ¿Quién se enoja con el verdugo? Y así como Dios interviene en todas las afrentas y descortesías que recibimos de los hombres, pues ellos solo nos las entregan, así también Dios nos hará bien con todos si le pertenecemos. Quizás, dice David, el Señor mire mi aflicción y me pague con su maldición, segundo de Samuel 16:12. Por lo general, cuando el Señor nos concede una misericordia notable, nos prepara para ella mediante alguna prueba eminente. Así como la mano de Moisés estuvo leprosa antes de obrar la salvación, Éxodo 4:6, Dios puede permitir que su pueblo sea azotado por las maldiciones y los insultos de los hombres antes de derramar sobre ellos algunas bendiciones. Quizás el Señor me pague con bondad por su maldición de hoy. 9. La falta de mansedumbre evidencia falta de gracia. La verdadera gracia inflama el amor y modera la ira. La gracia es como la lima que afila el hierro áspero. Lima la aspereza del espíritu humano. La gracia dice al corazón como Cristo al mar embravecido, calla, enmudece, Marcos 4:39. Así, donde hay gracia en el corazón, apacigua la furia de la pasión y lo calma. Quien está en un frenesí perpetuo, dando rienda suelta a la ira y la malicia, nunca ha sentido la dulce eficacia de la gracia. Ser implacable es uno de los pecados de los paganos, Romanos 1:31. Un corazón vengativo y corrompido no solo es pagano, sino diabólico. Si tenéis amarga envidia y contienda en vuestros corazones, esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es diabólica, Santiago 3:14, 15. La serpiente antigua escupe el veneno de la malicia y la venganza. 10. Si todo lo dicho no basta para dominar este caos de ira y enojo, permítanme decirles que ustedes son de quienes Dios se burla, quienes odian ser reformados. Son rebeldes contra la palabra. Lean y tiemblen, ve, pues, y escríbelo delante de ellos en una tabla, y regístralo en un libro, para que quede para siempre jamás, porque este es un pueblo rebelde, hijos que no quieren escuchar la ley del Señor. Isaías 38:9. Si nada de lo dicho hasta ahora logra apaciguar al iracundo diablo, permítanme decirles que Dios ha ordenado a todo hombre que no se entrometa ni se asocie con ustedes. No te asocies con el iracundo, ni con el furioso te acerques, Proverbios 22:24. ¿Qué monstruo es el entre los hombres, del que se advierte a todos que se cuiden y que no se acerquen, como si fuera alguien indigno de la sociedad humana? No te alíes, dice Dios, con ese hombre. Si lo aceptas en tu compañía, aceptas una serpiente en tu seno. Con un hombre furioso no irás. ¿Andarás con el diablo? El hombre furioso está poseído por un demonio iracundo. Ojalá todo esto ayudara a apaciguar y endulzar el espíritu de los cristianos. Pero algunos dirán, es mi naturaleza ser apasionado. Yo respondo, en primer lugar, esta es una discusión pecaminosa. Es culpar secretamente a Dios de nuestro pecado. Aprendimos esto de Adán. La mujer que diste para que estuviera conmigo me dio del árbol, y comí, Génesis 3:12, en lugar de confesar su pecado, Adán lo atribuyó a Dios. La mujer que me diste. Como si dijera, si no me hubieras dado a esta mujer, no habría comido. Así, dice uno, es mi naturaleza. Esta es la naturaleza perversa y malhumorada que Dios me ha dado. Oh, no. Acusas a Dios falsamente. Dios no te dio tal naturaleza. Hizo al hombre recto, Eclesiastés 7:29. Dios te hizo recto, tú te hiciste torcido. Al principio, todos tus afectos, tu alegría, amor e ira, estaban ordenados como las estrellas en su órbita correcta, pero los extraviaste y los hiciste mover excéntricamente. Al principio, los afectos, como varios instrumentos musicales bien afinados, formaban una dulce pareja, pero el pecado fue la cuerda discordante que lo desafinó todo. Hombre vanidoso,
no alegues que es tu naturaleza estar enojado, date las gracias por ello. La naturaleza era pura hasta que el pecado la envenenó. En segundo lugar, ¿es tu naturaleza ser feroz e iracundo? Esto está tan lejos de ser una excusa, que lo empeora muchísimo. Es la naturaleza de un sapo al veneno lo que lo hace más odioso. Si un hombre fuera acusado de robo y le dijera al juez, perdóneme, robar es mi naturaleza, ¿sería esto una excusa? El juez diría, mereces la muerte. Pecador, adquiere una nueva naturaleza. La carne y la sangre no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Qué debo hacer para poseer esta excelente gracia de la mansedumbre? 1. Contempla con frecuencia la mansedumbre de Cristo. El erudito que escribe bien suele fijarse en el texto. 2. Ora fervientemente para que Dios humille tu espíritu. Dios es llamado, el Dios de toda gracia, 1 de Pedro 5:10. Él posee todas las gracias en su don. Pídele esta gracia de la mansedumbre. Si alguien fuera el protector de todos los seres vivos del país, la gente le pediría para ganarse la vida. Dios es el protector de todas las gracias. Reclamémosle. La misericordia entra por la puerta de la oración. Aún seré consultado por la casa de Israel para que lo haga por ellos, Ezequiel 36, 26 y 37. La mansedumbre es el bien que necesitamos. Enviemos la oración al cielo como nuestro factor para que nos la consiga, y oremos con fe. Cuando la fe impulsa la oración a obrar, la oración impulsa a Dios a obrar. Todas las bendiciones divinas nos llegan a raudales a través de este canal dorado de la oración.